i ara em permetreu que continuï el programa en català, que és el llenguatge que domina el nostre convidat. Sinesio Darnell es un hombre que sabe muy bien lo que escribe y es precisamente uno de los hombres pues que hacen bien dentro del mundo de la parapsicología. Me refiero a que es un parapsicólogo que procede directamente de la ciencia. Luego nos explicará cómo un hombre que es científico ha llegado a parar a estos temas. Sinesio Darnell es químico y microbiólogo, es miembro por méritos de la Sociedad Española de Microbiología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es escritor y articulista. Y bueno, buenas noches, Sinesio. Buenas noches. Muchas gracias por venir aquí con nosotros. A vosotros. Hoy hemos empezado el programa más tarde, precisamente porque había un partido de baloncesto que nos ha retrasado. Empezamos el programa, ahora son las 10:32 de la noche. Y bien, ¿cómo fue, Sinesio? Esto es una pregunta obligada. ¿Cómo fue que viniste a parar a este mundo de las psicofonías, siendo tú como eres un hombre, pues, eminentemente científico? Yo creo que la contestación es bastante clara. Quizá estaba un poco harto o cansado de laboratorio, de balanzas de precisión, de microscopio, de estufas de cultivo, y además me di cuenta pues que todo ese tecnicismo del laboratorio pues no me conducía a aclarar ciertas dudas o ciertos conceptos. Un día oí hablar de unas experiencias psicofónicas, las cuales yo no creí en ellas, las cuales pues pensé que era pues sencillamente una broma que me querían gastar. Pero inicié los ensayos por simple curiosidad y observé pues que yo era una realidad, y ante la realidad uno se rinde, y a partir de ese momento pues empecé a interesarme por estos temas que se escapan un poco de la ciencia, un poco no, que se escapan bastante de la ciencia ortodoxa, del conocimiento ortodoxo cartesiano, de nuestra física, de nuestra química, de nuestras matemáticas, y empecé a concebir pues que había quizá otras realidades que no podemos observar, y de ahí me vino pues esa especie de curiosidad científica por los fenómenos paranormales. Pero yo, en fin, tú sabes perfectamente que dentro de mis estudios yo no admito, o al menos pongo en cuarentena, aquellos fenómenos que no sean demostrables mediante aparatos físicos, porque estos no son sugestionables. Nosotros, como humanos, podemos acabar viendo donde no hay nada, oyendo donde no hay nada, sintiendo donde no hay nada que sentir, y son jugarretas que nos realiza nuestro propio cerebro. Sin embargo, con un aparato físico pues detecta variaciones de temperatura, variaciones de longitud de onda, sonidos, voces, imágenes, etcétera, etcétera. Entonces tienes que rendirte ante la evidencia que, aunque tú no lo veas ni lo sientas, cuando el aparato te lo detectas, que es una realidad, porque un aparato no es sugestionable. Entonces, lo que se está intentando es verificar desde un punto de vista, si no académico, pero al menos sí bastante serio o cientificado, pues la fenomenología paranormal. Bien, entonces yo creo que quizá sería bueno que comenzáramos explicándole a los televidentes qué es exactamente este asunto de las psicofonías, esta palabra que suena tan bien, ¿no? ¿Qué es esto de la psicofonía? O sea, bueno, psico viene de psique, de sí, mente, de alma, o de alma, y entonces fonía de sonido, viene de fonética, de sonido, de fonética o de voz, ¿no? Un fenómeno, es uno de los pocos fenómenos que dentro de la psicofonía se pueden repetir en el laboratorio. En realidad los fenómenos paranormales son fenómenos todos díscolos, incontrolados, que no se pueden someter a una disciplina, sino ya no serían paranormales, claro está. Pero sin embargo la psicofonía es un fenómeno que hasta cierto punto se deja evidenciar dentro del laboratorio, se deja someter a ensayos. Y es aquel fenómeno por el cual, sin saber cómo, ni saber de dónde proceden, en cintas magnetofónicas quedan grabadas voces que no son acústicas y que contestan pues a preguntas realizadas por nosotros, y que realmente se desconoce en absoluto la procedencia, y que no son audibles por nuestro oído, están fuera de nuestro abanico auditivo,
Y como se demuestra en los últimos ensayos, estos 5 últimos años, yo llevo 11 años, nuestro equipo lleva 11 años trabajando, pues no se trata de un fenómeno acústico, no se trata de un fenómeno electromagnético, se trata de un fenómeno diferente al concepto que tenemos nosotros de fenómenos. Pero ahí está, y que podemos evidenciar dentro del laboratorio mediante una serie de ensayos. O sea, esta es una de esas cosas de las que se tiene evidencia, pero de las que se desconocen las causas todavía. Sí, de todos modos, que se ha dicho mucho. Sí, sobre eso y sobre muchas otras cosas. Precisamente nosotros estamos trabajando en este programa para tratar de desmitificar un poquito toda la fantasmagoría y toda la parafernalia que hay montada alrededor de las paraciencias, ¿no? Y aclarar un poquito la cuestión dentro de toda esta maraña. De todos modos, yo quería decirte, cuando te refieres a que no es acústico, te refieres a que no es un sonido. No, exacto, me refiero a eso. Pero antes me gustaría hacerte una aclaración. El concepto nuestro de la parapsicología es un concepto equivocado. Ten en cuenta que la parapsicología, por ejemplo, hay 20 y tantas universidades que tienen la parapsicología dentro de sus aulas. O sea, es una ciencia admitida a nivel universitario, todavía no en España, pero sí en el extranjero. Y en cuanto a la psicofonía, que fue descubierta en 1957 por casualidad, existe todavía existe todavía un premio de no sé cuántos miles de libras esterlinas para premiar al investigador o grupo de investigadores que realmente den con la solución al problema, que digan de qué se trata. Este premio está desde 1957 y todavía no ha habido absolutamente nadie que haya podido demostrar la procedencia de estas voces. Me refiero a esto por el hecho de que si universidades como Connecticut, como Edimburgo, como Friburgo en Alemania, como Oxford, después de 57 años de estudio, desde 1957 que están estudiando, no se han atrevido todavía a calificar la procedencia de estas voces. Entonces, claro, que cualquier señor, porque haya leído un libro, ha hecho una experiencia, ya dogmatice o se atreve a dar aseguraciones sobre la procedencia de la psicofonía, esto es absurdo. Tenemos que pensar que es un fenómeno que se está estudiando a nivel universitario, a nivel de grandes instituciones y que por tanto aún no hay una contestación evidenciable. Que cada investigador, que cada grupo de investigadores tenga, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo, es cierto, pero demostrarlo no hay nada. En cuanto a lo que me has preguntado, te puedo asegurar que no se trata de un fenómeno acústico, o sea, no se trata de un fenómeno de ondas de presión, porque colocando los aparatos de grabación dentro de cámaras de vacío, de campanas de vacío, todo el mundo sabe perfectamente que el sonido no se transmite en el vacío, pues el fenómeno sigue ocurriendo, sigue habiendo grabaciones paranormales, pero con una ventaja, que son mucho más limpias, mucho más claras que cuando se hacen a micrófono abierto, porque claro, el micrófono abierto pues se coge todo, la vibración ambiental, el eco, una cantidad de interferencias que hay, que el oído no coge, pero el micrófono sí. En cambio, dentro de campana de vacío, esto desaparece y el fenómeno es mucho más limpio. Y también sabemos que no se trata de ondas electromagnéticas, porque colocando los aparatos dentro de cámaras de Faraday que no dejan que penetren las ondas electromagnéticas, el fenómeno también sigue produciéndose. O sea, la jaula de Faraday está, llamada jaula de Faraday. O cámara de Faraday. Cámara de Faraday, ¿no? Lo que pasa es que a nivel coloquial se ha venido a llamar la jaula de Faraday, quizá porque él de alguna manera la prueba la hizo. Sí, porque realmente es una jaula, ¿no? Es una jaula, ¿no? Con tela metálica se puede realizar. Bien. Es decir, que la jaula de Faraday está tan comprobada y realmente no entra los fenómenos electromagnéticos o las ondas electromagnéticas. Está tan comprobada como que un rayo que cayera sobre la jaula de Faraday, dentro de la cual hubiera un hombre, pues no le afectaría, ¿no? Bien, esto es lo que pasa, por ejemplo, pues en los coches, en los coches, ¿no? Que queda aislado, y eso que el coche va aislado del suelo por los neumáticos, resbala el rayo por su superficie y no ocurre nada. No ocurre nada. En el caso de la psicofonía, pues también toda onda electromagnética queda detenida, y si colocáramos el receptor de televisión o colocáramos una radio dentro, con su antena dentro de una simple alambrera metálica, alambrera metálica, no de hierro, alambrera, tela de alambre, pues automáticamente enmudecería o se perdería imagen, porque la onda no puede penetrar. No puede penetrar. Pues aún
con cámaras de Faraday y con cámaras o campanas de vacío, el fenómeno sigue produciéndose igual, lo cual demuestra que no se trata de un fenómeno ni electromagnético ni de un fenómeno tampoco acústico. Bien. Vamos ahora, si te parece, bueno, yo quiero recordarle a los televidentes que el teléfono está a vuestra disposición, a disposición de ustedes, y que es el 726-2208, 726-2208, y que cuando les apetezca pueden ustedes llamarnos para preguntarle cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre el asunto de las psicofonías. Entonces, dicho esto, vamos a pasar. Yo creo que sería bueno que comentáramos un poquito las diferentes tendencias, las diferentes opiniones que hay en cuanto a los orígenes, que por cierto no se conocen, pero sin embargo ya hay tendencias. Por ejemplo, la tendencia del espiritismo, la tendencia que son voces del más allá. En tu libro precisamente tienes ya detalle de este asunto. Bueno, en mi libro yo no tengo detalle de bueno, más allá. Detalle, pero sí enumera algunas de las tendencias que... Exacto, enumero las diferentes teorías que se han ido publicando, que se han ido enunciando que pueden producir el fenómeno de la psicofonía. Entonces, nada más partamos de una base. Es que la psicofonía es un fenómeno que se manifiesta físicamente desde el momento en que en una cinta magnetofónica aparecen grabadas unas voces. Es un fenómeno físico, no falla, o al menos su efecto es un fenómeno físico. Hay un principio de física que es el principio de causa-efecto, o ley de la causalidad, por la cual no puede haber ningún efecto que no haya sido provocado por una causa. Indudablemente la psicofonía es un efecto que tiene que tener su causa que lo provoque. Y esta causa es una energía, indudablemente. Todo efecto está provocado por una energía. Sabemos que la psicofonía es una energía, vuelvo a repetir, que no obedece a ninguna de los principios que nosotros tenemos establecidos como energía. Pero esa energía... lo que nosotros llamamos a ninguna ley física conocida. Sí, dentro de nuestra física de Newton, digamos así, sí. ¿No? Entonces es una energía, indudablemente, pero no obedece al conocimiento de nuestra energía porque no respeta nuestros principios, no respeta ni el vacío, por ejemplo, ni respeta las cámaras de Faraday. No es energía electromagnética. Pero lo más curioso, y este es el concepto como podríamos definir más perfectamente la psicofonía, es que esta energía se comporta de una manera inteligente, porque contesta a preguntas que se pueden evidenciar, contestan a programas preestablecidos de investigación y por tanto podemos decir con toda seguridad que la psicofonía es la manifestación de una energía inteligente. Se había dicho también que podía ser pues una emisión cerebral nuestra, una especie de telepatía entre aparato y hombre. Eso hoy día los investigadores profundos tienen experiencia y sabemos que no es así, que esta teoría está descartada ya. Puede haber algún caso en que realmente la psicofonía se deba a una emisión cerebral, pero como explico en el libro, en este último libro mío, que es una segunda versión del primero que publiqué, y Voces sin Rostro, Voces sin Rostro, fue súper propagadísimo y conocidísimo. Sí, agotado, y por eso me he visto obligado a hacer esta segunda edición corregida y ampliada. Bien, entonces era una de las teorías, la posibilidad que fuera una especie de emanación cerebral. Hoy día está prácticamente descartada. Nos queda así una teoría un poco seria, el resto de esta teoría que estoy diciendo, y quizá nos queda por evidenciar que realmente se trate de una energía inteligente. Pero, perdón. Esto sea difícil de entender. No, energía inteligente. Sí, claro. Energía porque produce un efecto. Energía porque produce un efecto sobre la cinta que es evidenciable cientos de veces. Inteligente porque contesta concretamente a preguntas que preestablecemos. Un sistema de aparatos que viene perfectamente explicado en el libro para que cualquier experimentador pueda repetir los ensayos. Usted quiere advertir que todos los ensayos que se explican en este libro son repetitivos en cualquier laboratorio, porque se explican todas las técnicas. Y es inteligente esta energía, vuelvo a repetir, porque contesta a preguntas de química, de matemáticas, de física, de filosofía, de teología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puede decirse, por ejemplo, que sea
nuestro inconsciente cuando, por ejemplo, contesta preguntas que el propio investigador desconoce. Que desconoce ya no a nivel consciente, sino incluso a nivel inconsciente, porque trabajan con pregrabaciones que el experimentador desconoce, totalmente. Las demás teorías, que si era impregnación ambiental, que si era, por ejemplo, ventriloquía inconsciente a nivel subliminal, etcétera, etcétera, todo esto hoy día ya prácticamente desaparecido. Y hay dos grandes tendencias. La tendencia de los que aún persisten en que se trata de un fenómeno de telequinesia, o sea, un fenómeno de emisión cerebral nuestra que actúa sobre el micrófono o sobre los cabezales de grabación, porque sin micrófono también ocurre, y luego la tendencia de que realmente es la presencia de un tipo de energía inteligente. Y está ahí, querías tú hacerme alguna pregunta con referencia a esto. Esto de la energía inteligente, bueno, si es una energía inteligente, si es un ente inteligente, entonces, claro, estamos, quizá estoy haciendo un parangón muy atrevido, quizá estamos aquí hablando pues fíjese usted, de un ser que a partir de ahí pues nos puede convencer, nos puede hablar, nos puede dominar, puede jugar con nosotros, y podemos hacer un parangón pues con la psicografía, que tiene también unas etapas muy definidas, que además en tu libro defines perfectamente también, y definiste en tu última conferencia que yo tuve la fortuna de oír. Hay varios periodos en todas estas manifestaciones, como son la vasografía, la psicografía, la psicofonía misma, y que entrañan un cierto peligro. La psicografía concretamente está considerada, y yo mismo la considero como una manifestación harto peligrosa. En el asunto de la psicofonía, ¿se da también esta peligrosidad? En realidad, todas las prácticas psíquicas tienen su peligrosidad, porque quizá de una manera muy solapada, y es la de que puede llegar a crear dependencia del experimentador. Como crean dependencia, con todo respeto, si no quiero molestar absolutamente a nadie, pues las cartas astrales, tan habituales en nuestras revistas. Sí, tú no eres muy partidario de las cartas astrales. Yo no soy muy partidario, por ejemplo, de nada que pueda subyugar o crear dependencia a nosotros, que somos seres pensantes. Por lo tanto, el que un ser inteligente y pensante pueda depender y con perdón, vuelvo a repetir, del horóscopo que se publica en una revista, pues no se me parece tan absurdo. Bueno, es que... y hay mucho, ¿no? Es que hay mucho. Vamos a decir una cosa, y quizá me estoy atreviendo y estoy entrando aquí un poco en... Me la estoy jugando un poquito. No, que esa juega soy yo. Ya, no, pero yo no estoy jugando. Quiero decir, desde ya, o sea, yo recomiendo que nadie haga caso de los horóscopos de las revistas en concreto, desde ya. Si el horóscopo es una cosa seria, que puede, hay gente honesta que está haciendo horóscopos y está haciendo tal, aparte de las opiniones, pues las cartas astrales tienen que ser personalizadas, tiene que ser para una persona. El horóscopo de Leo, por ejemplo, no puede ser igual para todos. Hay muchos matices que mirar, hay muchísimos aspectos que... O sea, desde ya estoy totalmente de acuerdo. En las revistas, desde luego, no. Y en cuanto a los otros, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Todo tiene su opinión, puede trabajar con toda honestidad y el periodismo es el principio, y puede grabar, pero lo que no puede hacer es crearse dependencia. ¿Quieres tú decir que el hecho de que se le haga una carta astral a una persona en concreto y se le diga pues su vida va a ir por estos derroteros, puede dar pie a que si esa persona es sugestionable, en lugar de sucederle esas cosas porque le tenían que suceder, la carta astral le induce a él? Bien. Para que no tan exageradamente, pero sí hay algo puede suceder, puede haber algo de condicionamiento. Y esto en las prácticas psíquicas es terriblemente abundante, sobre todo en este tipo de juegos que se consideran inocentes y que en realidad no son tan inocentes, como es la vasografía, como es la ouija, como es incluso la escritura automática, etcétera, etcétera. Yo no digo que no se experimente, pero que se experimente con una seriedad, con un criterio, con un espíritu de crítica. Quizá el peligro más grande que tienen todas las personas, o tenemos todas las personas, es el peligro de la emotividad. La emotividad nos puede volver, como he dicho antes, vuelvo a decir, a ver cosas donde no hay y oír cosas donde no hay. Por lo tanto, todas estas técnicas o prácticas tienen que realizarse con gran seriedad, con mucho control y con un frío
sentido de lo que se está haciendo, no dejarse llevar por el sentimentalismo. Y es cierto que crea dependencia, y la psicofonía puede llegar a crear dependencia, porque existen mensajes que te llaman por tu nombre, que te advierten de peligros, Sí, que se presentan incluso como personas lineales o personas difuntas. Sí. Bueno, pero esto Sí, está en el aire. precisamente la primera psicofonía grabada iba por esos derroteros. Sí. Quizás lo comentaríamos luego, me parece que tenemos una llamada. Vamos a ver. Dígame. Dígame. Buenas noches, diga. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, ya era hora que alguien rompiera una lanza en favor de los famosos horóscopos de periódicos y cosas de estas, ¿no? Cosa en la cual no estoy demasiado de acuerdo y creo y estoy convencido de que no se puede generalizar, ¿no? Normalmente, o sea, un horóscopo para miles de personas, en esto no creo demasiado. Bueno, estamos intentando buscar la verdad en este programa, aunque la verdad no es absoluta. De acuerdo. Bueno, mi pregunta era respecto a las psicofonías, era una pequeña curiosidad. El mito de las psicofonías en cuanto a que hacer psicofonías en casas donde ha habido pues gente, ¿no?, que ha muerto gente y todo eso. Sí, de eso vamos a hablar luego, sí, pero haga usted su pregunta. Bueno, si nos dice, por favor, en este programa tenemos una costumbre, nos dice usted su nombre, su edad y desde qué localidad nos llama, por favor. Mire, soy José Digua, llamo desde Sabadell y tengo 35 años. Gracias. Díganos. Entonces, mi pregunta concreta es si proceder a hacer una psicofonía, aunque sea en plan amateur, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en un edificio, casa o sitio donde no hayan, o sea de construcción nueva y todo esto, Sí, ¿puede ser factible? Es lo que Sinesio denomina psicofonías in situ. Entonces, Realmente la psicofonía aparece en cualquier lugar donde se experimente. Ahora bien, da la sensación, parece, que a veces en edificios antiguos, ruinosos, casas abandonadas, monasterios, iglesias, masías, da la sensación de que ahí hay un porcentaje más elevado de contestaciones por voces que son características de ese lugar y que no vuelven, o mejor dicho, que no se pueden grabar en ningún otro sitio que no sean ahí. Pero yo creo que eso en el fondo no tiene nada que ver con la persona que ha muerto en ese lugar. Esto hablado desde un punto de vista de tener poco tiempo. Podríamos estar hablando muchísimas horas. No es mi opinión, en realidad, la de que en realidad estamos hablando con difuntos, o nos estamos comunicando con difuntos. Quizás nos estamos comunicando, vuelvo a repetirlo, con lo que los físicos o con lo que los científicos actualmente dentro de esta temática denominan cuantos energéticos, vibraciones y cuantos energéticos que transporta la información. Pero vuelvo a repetir, no tenemos ninguna evidencia de que la procedencia de estas voces, que se presentan incluso como familiares difuntos, sea esa en realidad su procedencia. Con ello quiero decir que hemos de estar siempre a la expectativa. No sabemos realmente lo que contesta, es una experiencia evidenciable, no es sugestiva, porque está ahí la cinta que la demuestra. Entonces, si usted hace psicofonía en su casa y le sale una voz y se le presenta como la de una persona difunta que usted conoce, yo lo ruego que no se lo tome en serio, sino que se lo tome como curiosidad y como plan de trabajo y como plan de estudio, y que usted lleve, como digo yo, un diario de a bordo donde apunte sus resultados, y quizá después de muchísimas horas de experimentación, quizá después de muchos meses y quizá años, voy a repetir que nuestro equipo lleva 11 años, se pueda empezar a sacar conclusiones, pero admitir desde el primer momento que lo que nos contesta es un difunto, yo después de estos 11 años, pues todavía lo pongo en cuarentena. ¿Me comprende usted? Sí, estupendo. Quería hacerle otra pregunta. ¿Es recomendable para gente no preparada o para gente no iniciada en estos temas pues que hagan este tipo de prácticas? Yo francamente no lo recomiendo. Yo vuelvo a decir lo mismo. Se necesita una preparación, se necesitan los conocimientos, se necesita haber superado una etapa de sentimentalismo, de emotividad, y saber enfocar estas técnicas desde un punto serio, frío y científico. Porque en el fondo, repito, no me canso de decirlo, desconocemos realmente la procedencia de todas las experiencias psíquicas. Indudablemente, muchas son fruto de nuestro inconsciente,
indudablemente, muchas, vuelvo a repetir, es fruto de la eclosión de nuestro inconsciente, de ese yo oculto que tenemos todos en nuestro interior. Pero nos da la sensación de que en otro tanto por ciento de veces menos elevado, el fenómeno es exterior. El fenómeno puede proceder, no quiero decir de otros estados de vida, pero sí de otros estadios mentales. Y de ahí puede proceder esos fenómenos que, como decíamos anteriormente con el amigo Enrique, guardan todos una similitud en su comportamiento. Muchas gracias, José. De acuerdo, muchas gracias. Y bien, hablando del tema, y teníamos como fondo una imagen de precisamente de un templo, parece que hay cantidad de personas que se dedican pues a eso, a ir a los templos, a esas ermitas abandonadas, antiguas, cuanto más antiguas mejor. Y concretamente hay en Zaragoza una emisión de radio, Radio Heraldo me parece que lo hacen también diariamente, hacen un programa de este tipo. Y en el último congreso en el que tú también estabas, no sé si oíste, recuerdas aquella psicofonía que pasaron de la guerra, fueron a Belchite, uno de los lugares donde la guerra civil fue más sangrienta, sobre todo parece que en sus últimos momentos, y salió una psicofonía donde se oían los aviones, concretamente gente de la guerra reconocía los Junker, lo que llamaban pavas entonces, y que se oían el ruido de las bombas, incluso el sonido de los camiones, creo que hasta los engranajes de las cadenas de los carros de combate y cosas semejantes, ¿no? Algo tremendo, la verdad. Oímos esa cinta y es fantástica, parece incluso, no, eso fue en Belchite. Ahí tenemos precisamente una psicofonía in situ. No es mucha casualidad que cuando uno vaya a un sitio donde ha habido una guerra, los sonidos sean de guerra, y cuando uno vaya, por ejemplo, como las célebres psicofonías de Nuria, de las campanas de Nuria, vaya al templo aquel, se oigan las campanas donde no hay campanas, o cuando uno se vaya a aquel campanario famosísimo de Taúl o en Boí, también salgan campanas. O sea, esa casualidad del sitio. Hay dos cosas, o realmente estamos induciendo o ahí hay algo. Esa teoría de la impregnación que los metapsiquistas, más que los parapsicólogos, los metapsiquistas decían que cuando había sucedido algo con mucha carga emocional, se producía lo que se llama una psicorragia, que es un desprendimiento de energía de los que habían vivido el asunto, y que dejaban impregnado el lugar, o un mueble, como esos muebles. Bueno, mira, puedo decir sinceramente, si realmente fuera impregnación, no habrían contestaciones directas nombrando o a preguntas del experimentador. ¿Me comprendes? No, está claro. O sea, serían contestaciones o comentarios. Bueno, existe una teoría en este caso de Belchite, concretamente, de que, claro, aquí tenemos que ya meternos en otro terreno, de que el tiempo es estático, el tiempo no transcurre. Un reloj no mide el tiempo, un reloj lo que mide son fracciones del tiempo. Es el hombre, es el ser humano, el que corre a través de esa cuarta dimensión, espacio-tiempo. Somos nosotros los que vamos en busca del acontecimiento. Lo explicado de una manera muy elemental, es difícil. Por ejemplo, tú sales de Sabadell con tu coche y llegas a Zaragoza. Cuando estás en Zaragoza, Zaragoza es tu presente, Sabadell es tu pasado, y si vas a Madrid, Madrid será tu futuro. Pero sin embargo, este pasado ya existe y Madrid también existe, es un presente que ya existe. Lo que pasa es que tú no has llegado a ese presente todavía. Y si das marcha atrás al coche, vuelves hacia tu pasado. Entonces, si realmente el acontecimiento está ahí ya en el tiempo y en el espacio, no sabemos por qué sistema, en Belchite sería muy posible que cargas energéticas estuvieran todavía estáticas en ese momento. Con el tiempo, indudablemente, se eliminarán. Pero, y que se repita ese sonido una y otra vez, es muy posible hasta que no haya una total disgregación de los cuantos energéticos que se desprendieron durante esos combates.
Pero lo que no es ya esto es cuando te sale una voz mientras estás grabando en Belchite y te dijera a ti, por ejemplo, dije, qué cruel fue la guerra. Entonces ahí tienes la superposición de dos dimensiones espacio-tiempo. Una que se revive por un mecanismo que desconocemos y otra de algo que en ese momento está comentando lo que sucedió. Claro, nuestro concepto de tiempo, espacio, arriba, abajo, es difícil de acoplarlo a toda esta temática de la psicofonía, pero la física hoy día está demostrando que a nivel por debajo del átomo, de las partículas elementales, a nivel de los componentes atómicos, nos podemos encontrar la sorpresa de que quede explicado pues la mayoría de los fenómenos de tipo paranormal, entre ellos indudablemente la psicofonía, indudablemente otras dimensiones, indudablemente otros universos que pueden coexistir con el nuestro. No universos paralelos, porque si no, no los encontraríamos nunca, y bien parece que puede haber trasiego de voces de un universo a otro, han de ser universos coexistentes que en cierto momento puedan entrar en contacto unos con otros. Aquí nos meteríamos a hablar ya de Einstein, del principio de incertidumbre, y esto sería muy duro de digerir, me parece, en media hora que nos queda. No, sí, prácticamente es imposible, pero quiero decirte que, por ejemplo, los fenómenos que ahora nos parecen pues fantasmagóricos, pues un día una ciencia que puede ser bastante racional, que es otra física, una hiperfísica, una física que va más allá del concepto que tenemos en materia, puede llegar a explicarlo. Porque nuestro conocimiento es muy pobre actualmente. Sí. Una cosa, quizá fuera bueno que comenzáramos comentando muy rápidamente y muy por encima cómo empezó esta fenomenología de la psicofonía. Vamos a ver, si yo no recuerdo mal, un señor que se llamaba Jürgenson, Sí. fue a hacer, en el año 57, fue a hacer unas grabaciones al campo. Entonces este hombre lo que fue a grabar, estaba preparando unas bandas sonoras para una película, es un señor que estaba metido en cine, en cinematografía y demás. Entonces fue a grabar el canto de los pájaros. Concretamente, él dijo que fue a grabar el canto de los pinzones. Dejó el magnetofón en el campo y se fue. Cuando volvió, recogió el magnetofón, se llevó a casa, pone a oír la cinta, a ver qué es lo aprovechable para hacer su montaje y su cosa de su banda sonora. Y cuando oyó la cinta, le salió una voz de una persona que allá no había estado. Vuelve a pasar la cinta magnetofónica, la voz le parece familiar, vuelve a pasar de nuevo la cinta magnetofónica, la vuelve a pasar hasta que reconoce la voz de su madre que había fallecido. Si no recuerdo mal, por ahí van los hechos. Sí. Luego incluso su madre ya se dirigió a él y bueno, sí, le dijo algunas frases alusivas a cuestiones de su vida que otra persona no podría haber sabido. Ahí empieza realmente lo serio de la cuestión. Más o menos, es decir, ciertamente. Y más o menos. Entonces Jefferson, terriblemente emocionado por este descubrimiento, fue a Viena, a Austria, y entró en contacto con un ingeniero en telecomunicaciones, con Raudive, Constantin Raudive, y empezaron los ensayos, los dos, conjuntamente, y confirmaron, con todo tipo de evidencias. Bueno, antes Jefferson se había dirigido a la Sociedad Vienesa de Parapsicología, y los parapsicólogos sesudos de aquella época pues no quisieron ni hacerle caso y dijeron que esto aquello era un fraude. Entonces es cuando entró en contacto con Raudive, y quedó evidenciado. Trabajaron durante varios meses juntos y consiguieron muchísimas grabaciones. Y a partir de este momento es cuando ya eclosionó el conocimiento de la parapsicología en toda Europa, y empezaron otros centros a investigar, centros tan serios como podía ser la Universidad de Pittsburgh. Incluso les parece que fue Pablo VI, parece que fue el que condecoró a Raudive y a Jefferson con el collar de San Gregorio Magno, en reconocimiento a su importante labor. E incluso hay un sacerdote suizo. Bueno, pero aquí me parece que tenemos una llamada, pero aparte de esto, me parece que estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de que Pablo VI,
fuera él o fuera otro papa, efectivamente condecoró a estos señores por estas investigaciones. Sí, señor. O sea, estamos hablando de que la Iglesia ya reconoce esta investigación. Y yo puedo decirte que la Iglesia tiene en el Vaticano tiene cátedra de parapsicología. Bueno, sí, eso ya creo que lo hemos dicho en algún programa, y si no lo decimos, la Iglesia tiene efectivamente una cátedra de parapsicología en el Vaticano, eso para que no lo sepa. Que eso, quizás el asunto es más serio de lo que podemos imaginar, y los dejó fuera y los ayudó para que prosiguieran, o los animó para que prosiguieran sus investigaciones. Pasamos, ¿te parece la llamada? Sí, vamos a ver. Díganos. Sí? Buenas noches, díganos. Mira, em dic Jordi, Sí. tinc 19 anys i truco des d'aquí Sabadell. Muy bien, Jordi. Li volia fer una pregunta de qüestió tècnica. Sí, bueno, ho dic en castellà. Sí, bueno, per parlar en català si vols també. Sí? Si influeix la velocitat de gravació en els resultats obtinguts. La velocidad de grabación influye sobre la frecuencia, o sea, por un abanico más amplio de frecuencia de grabación, pero sobre los 9,7 centímetros es más que suficiente. Es la norma que se está trabajando. Hablamos de 9,7 centímetros de cinta de velocidad, de velocidad de grabación. Por segundo, ¿no? Por segundo, sí. Pues es más que suficiente. Claro está, si usas velocidades 17 y 18 centímetros, coges frecuencias muchísimo más elevadas. Ah, perdón, por segundo no, será por minuto. Por minuto. Coges frecuencias muchísimo más elevadas. Pero entonces lo único que puede cambiarte es un poco la calidad de la grabación. Normalmente si tienes una velocidad de reproducción, bueno, de grabación, sí. puede ser el caso que tengas que variar la frecuencia para que se oiga mejor o menos. No, indudablemente no. Tienes que reproducir siempre a la misma velocidad de grabación. Lo que pasa que en algunas ocasiones la contestación es muy rápida, la contestación es un vocablo rapidísimo, y entonces si el aparato tiene un pequeño reductor de velocidad, lo que se hace es ralentizar un poco la velocidad para poder escuchar más fácilmente las 2 o 3 o 4 sílabas que puedan componer la palabra. Pero indudablemente para hacer un estudio tienes que reproducir exactamente a la misma velocidad que grabas. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Bien, quizá fuera bueno ya, vamos a decir una cosa, esta noche vamos a pasar unas psicofonías, vamos a oír unas psicofonías que ha tenido la amabilidad de traernos el profesor Sinesio Barney, y las pasaremos dentro de unos minutos en el programa. Están ya preparadas. Son 3 psicofonías, ¿verdad?, las que has traído. Bien, mira, yo voy a decir sinceramente una cosa. Normalmente cuando doy conferencias, etcétera, yo no acostumbro a llevar nunca psicofonía. No, ya lo sé, pero únicamente en este caso yo te lo pedí como a modo de demostración, para que la gente que no está introducida en el tema. Pero quiero explicar por qué no acostumbro a llevar psicofonía, y es porque no todas son de la claridad que las que van a oír ustedes esta noche. Normalmente son más flojas, hay que usar cascos, tal y cual. Entonces, si llevas grabaciones y no son perfectas, el público o las personas que están allí escuchándote pueden decir: mira, este señor cree que aquí dicen esto o lo otro, más allá. Y si son claras, algunas excesivamente claras, como las que oirán ustedes esta noche, entonces también puede surgir el problema de decir: esto no es verdad, porque demasiado bueno, ¿no? Demasiado bueno. O sea que lo mejor es que cada uno experimente y que cada uno trabaje por su cuenta. Si queréis podemos escucharlas, si las tenéis preparadas. Sí, vamos a ver. Creo que tenemos las grabaciones preparadas. Vamos a oír una de las grabaciones. Luego si puedo explicar la historia. Sí, y quizá, vamos a ver, la primera grabación que vamos a oír, vamos a ver, que se nos acopla la primera grabación que vamos a oír, vamos a oír la grabación primero. Y ahora comentamos. Sí, porque así los oyentes, los que estén oyendo la grabación, ellos mismos pensarán qué es lo que oyen en esta grabación. No vamos a decir qué es lo que se dice, a ver, ellos qué oyen. Vamos a oír la grabación. Yo pediría que se prepare porque la vamos a repetir dentro de unos segundos. No vamos a decir todavía qué es lo que dice. Esta grabación, ¿dónde se
Esta grabación se obtuvo pues en el propio domicilio, en un pequeño laboratorio, antes de ampliarlo. Corresponde a una de las muchas preguntas de un cuestionario preestablecido para llegar a resultados. O sea, esta... Y hace años, esta grabación pues fue quizás de las primeras. Bien, entonces quiere decir que esta es la respuesta a una pregunta que es la respuesta a una pregunta. O sea que la psicografía no solamente, como parece que está quedando claro, en base a la experiencia que está realizando, a las muchas experiencias que lleva realizando, no solamente aparecen voces caprichosamente, sino que además responde, hay una ahí está lo complicado. Ahí está lo peligroso, sorprendente. Lo sorprendente, ¿no? Vamos a oír si está preparada la grabación de nuevo, quizá mejor que no nos suban tanto el volumen del monitor del estudio, porque si no se acoplan los... Vamos a oírla. O bien, ¿cuál es vuestro estado? Lo podemos comentar Yo ahora. creo que ya se puede decir. Esta vez parece que ha quedado bastante claro. Una de las preguntas que precisamente ha salido es que se pregunta cuál es la procedencia, cuál es el estado en que se encuentra este algo que produce la psicofonía. Y ves que una voz en castellano, pero con un profundo acento catalán de mujer, contesta que es adimensional. Ya, además está bastante claro. No sé si se ha oído. Yo creo que sí. Pero yo creo que sí. Se ha oído perfectamente. Además vocalizando con mucho cuidado para esto que sea... es raro, porque normalmente yo he traído unas que se vocalizan raro, pero normalmente son rápidas las psicofonías, son rápidas. Claro, esas, tenemos más de 400 en este momento, esas psicofonías, pues claro, no se traen porque no son inaudibles, ¿verdad? Entonces, entre esas 400 tengo elegidas unas cuantas que son las que realmente son audibles y las que se pueden escuchar con perfección. Bien, eso entendamos que estamos hablando de una voz cuya procedencia se desconoce y que desde luego se ha grabado en esas condiciones que antes hemos comentado, de aislamiento total, de influencias electromagnéticas o acústicas, y que da una respuesta, curiosamente y sorprendentemente. Bien, además una respuesta bastante clara en este caso. Vamos a oír también otras psicofonías, supongo que estará preparada. Vamos a ver. Vamos a ver si la podemos repetir, porque esta yo la primera vez que la oí me produjo una cierta inquietud, es un poco espeluznante, ¿no? Vamos a ver. La frase parece que dice, ¿y yo qué hago aquí? Y es una voz de un niño, además parece como desolado, ¿no? Sí, exactamente. Da la sensación de algo que anda perdido. Y pregunta, ¿yo qué hago aquí? Es impresionante, realmente es una contestación que es impresionante. Claro, aquí podrían haber 50.000 explicaciones, pero casi teníamos que recurrir a la explicación romántica sobre el hecho, ¿no? Aquí ya teníamos que meternos en el esoterismo, abandonar un poco nuestro cientificismo, nuestra física, y meternos quizá en un terreno más romántico de explicación. Es difícil y peligroso aventurarse a conjeturas, pero... De todos modos, esta psicofonía, ¿dónde fue realizada? En el laboratorio también. En el laboratorio también. No hace falta acudir a esas ermitas, por ejemplo, a ciertas tendencias macabras de ciertos grupos jóvenes, claro está, con poca experiencia y con ganas de conseguir resultados, y de hacer psicofonías a occidente, y eso es absurdo totalmente. Bueno, mea culpa, yo confieso que hace unos 20 años o quizá un poco menos íbamos un grupo a hacer psicofonías a los cementerios. O sea, confieso que he hecho psicofonías. Bueno, el caso que pasa es que... Por cierto, nos daban resultados. Sí, pero es que no hace falta, aventurarse a tener, pues, no a tener un susto, pero sí a tener una emotividad fuerte y una impresión fuerte. Y además hay un principio ético
un principio ético, no hay ninguna necesidad de ello. La psicofonía sale perfectamente en casa, o en el laboratorio, o en la montaña, o a pleno cielo abierto. O sea, no hay que revestirlo. Hay una cosa demostrada, sale donde sea. Sí, sale donde sea, no hay por qué revestirlo de cosa truculenta, ni mucho menos, ni de técnicas o sea, no es como otras manifestaciones de tipo espiritista o de tipo también incluso paranormal, que hay que rodearlas de lo que en teatro se llama el psicodrama. Bueno, yo per se. ese psicodrama estoy seguro que en realidad no haría falta en nada. En nada, o en casi nada. Yo acepto que dentro del espiritismo hay una fenomenología paranormal, pero no hay por qué dramatizarlo, ni montar psicodrama, ni mucho menos. Y al contrario, hay que trabajar a plena luz, hay que hacer de todo y una ciencia aséptica, hay que sacar toda esa especie de decorado fantasmagórico, misterioso, truculento, de película de Drácula o el otro Frankenstein. No, es ciencia. La prueba es que, te voy a decir una cosa, por ejemplo, y vuelve a salir la misma universidad, en Edimburgo hay una dotación de 990.000 libras esterlinas, calcula los millones de pesetas que supone esto. Unos pocos, a ciento y pico la libra, ciento y pico muy gordos. Sí, un ciento y pico muy gordo de millones de pesetas, dedicados a una cátedra que solo y exclusivamente se dedica a estudiar las apariciones fantasmagóricas. Las apariciones de fantasmas o de espectros. Bien, de fantasmas o de espectros. Pero claro, es que el fantasma de espectro que estamos acostumbrados nosotros en el presente de película, el señor que arrastra cadenas haciendo ruido por las noches, y no es eso. Yo he visto películas, he visto fotografías en Edimburgo sobre esos fantasmas, y no son más que cargas energéticas que aprovechan ciertos soportes como vapor de agua, humedad, polvo, suspensión para tomar forma. Existe, es una realidad, pero hay que desvincularlo también de todo lo tremendo, ¿verdad? Yo no digo que entre ese fantasma, yo no digo que entre la psicofonía, que en la vasografía, que la escritura automática, en todas estas técnicas haya un común denominador, pero precisamente porque hay un común denominador y no sabemos en realidad con qué nos enfrentamos, nosotros tenemos que tener un sólido conocimiento científico para, ante un fenómeno, en un principio, intentar buscarle las soluciones racionales que pueda tener. Y cuando ya no nos quede ninguna explicación racional, entonces empezar a sospechar en que en realidad nos encontramos ante un fenómeno paranormal. Pero primero hemos de eliminar todas las posibilidades de que se trate de un fenómeno normal, debido a unas causas que desconocemos. Y ahí está el gran misterio, que hay muchos fenómenos controlados, etiquetados, cientos de ellos, pero desconocemos totalmente cuál es el gatillo que dispara el fulminante que pone en marcha ese fenómeno. Además, las mismas leyes físicas que conocemos, ¿no?, pues pueden jugar también un poquito con nosotros, porque se sabe desde hace tiempo en tornados y aquellos tan fuertes que tienen, no sé si por Texas o en California, cuando hay esos huracanes de viento tan fuerte, se han encontrado pajitas, trocitos de paja clavados en lugares tales como muros de hormigón y vigas, y a ver con quién explica eso, ¿no? O sea, eso son cosas. Se ha encontrado, por ejemplo, porque se ha encontrado un cráneo de la época del hombre cromañón. Vamos a hablar ya de Pithecanthropus erectus, si sí, más atrás, con una perforación perfecta producida por una vaga. Aparentemente. Hay una investigación no solamente de ellos, de la revista Hipergea, que el señor Lamick, que dice la revista Hipergea, dice que ha hablado con un médico y dice que eso simplemente es una parasinusitis frontal, o sea, que no. Bueno, dice, yo creo que los médicos dicen que lo conocen, sí, y tal, pero es que el agujero de bala parece que no tiene nada que ver con una parasinusitis, ¿no? Ahí está, y además ese agujero que yo me refiero está en la parte posterior del cráneo. Y no delante. Y así 50.000 cosas, ¿no? Bueno, pero volviendo a nuestro tema, en toda esta fenomenología hay algo desconocido que debemos mirar con cierto respeto y tomar nuestras precauciones para realizar estudios seguros. Bien. Yo creo que quizá sería bueno que diéramos unos cuantos detalles, o al menos comentarlos. En la vasografía
la vasografía concretamente, estamos hablando de peligrosidad de la vasografía y de todas estas manifestaciones, y no gratuitamente, porque creo que ya lo comentamos en el tema, hablando del tema en concreto en otro programa. En Francia se puso de moda la Ouija, el tablero Ouija, la vasografía en las cárceles. Alguien introdujo entre los presos de las cárceles de Francia, pues esta moda. Creo que fue por el año 60, entre el 60 y el 62, no recuerdo. Y sucedió que el índice de suicidios de reclusos ascendió alarmantemente. Entonces, claro, en manos de gente que no tiene la vida muy estabilizada, que puede ser sugestionable, que puede ser supersticiosa, que puede tener fácil, que la superstición puede manejarlo fácilmente, y cuando encima hay una energía inteligente que puede jugar con nosotros, estas personas se encuentran con estos fenómenos, claro, se les puede trastocar totalmente su vida, máxime cuando en aquella época, sobre todo, la tendencia única que había era el espiritismo, y entonces se supone que va a salir alguien que nos va a decir que lo estamos haciendo muy mal y qué tal. Sucede esto también. Yo creo que sería bueno ya que comentáramos estas fases, si te parece, Sí, por las que pasan todos estos fenómenos de psicografía, psicofonía, vasografía, Ouija y todas estas manifestaciones. Quizá, perdón, decir antes una cosa. Sigue en tus psicofonías, sigues observando esa especie de chasquido que hay previo a la frase, esa especie de ruido que hay antes de oírse la frase. sí, pero no en todas, ¿eh? No es un fenómeno realmente... No es una condición sine qua non. No, en ocasiones sí lo percibes perfectamente y en otras pues no lo percibes, ¿no? En cuanto a lo que me estás explicando de esos suicidios que hubo en esta cárcel, yo puedo asegurarte que, por ejemplo, se observa unos periodos de evolución en las prácticas psíquicas que empiezan normalmente siempre por un periodo de halago. Bien, estamos hablando de todas las prácticas, Absolutamente. incluyendo la psicofonía. Sí, incluyendo la psicofonía, aunque en menor escala, porque la psicofonía, claro, en una vasografía o en una escritura automática se llenan folios y folios y folios y folios de una manera espantosa. Y claro, en una psicofonía, pues a lo mejor después de trabajando un mes continuamente todos los días, obtienes 4, 5, 6 palabras o alguna frase de 2 o 3 palabras. O sea, tiene la espectacularidad que pueda tener pues la vasografía, donde en una sesión de una tarde se llenan folios por escritura automática. Pero también dentro de la psicofonía se observa un periodo de simulación, que lo que sea, mejor dicho, Primero hablamos del periodo de halago. Sí, perdón, ¿me permites que atendemos una llamada, te parece? Y luego detallamos esto, que además es muy interesante. Díganos. Buenas noches, díganos. Em dic Xavi i truco des de Sabadell, Molt bé. i 17 anys. La meva pregunta que volia fer és el següent. Ens ha estat dient que el lloc on es faci la psicofonia no importa, no? Sí, efectivamente. Pues a mi lo que m'agradaria preguntar si el que importa lo millor és l'estat psíquic i potser psicològic de la persona que fa la psicofonia. Bien, la pregunta es inteligente y además me agrada que me la haya hecho. No importa el lugar de la experimentación hasta cierto punto, porque como he dicho antes, hay unas voces características de lugares de experimentación. Lo que importa es hacer la experimentación bien hecha. En cuanto a la posibilidad de que se requiere un estado anímico especial, yo creo que el único estado anímico que se necesita es un estado de seriedad, de respeto, de querer hacer las cosas bien hechas y no tomárselas a mofa. Porque sí puedo asegurar que cuando yo en grupos he visto que han intentado hacer psicofonías en plan de show, de diversión, prácticamente el resultado ha sido nulo. Mientras que cuando la psicofonía ha sido llevada a la práctica o se ha intentado hacer con una objetividad científica de conocimiento, con una seriedad quiere decir a veces sin rituales, sino limpiamente, con una sana intención, la psicofonía sale más abundantemente. O sea, lo que sea, posiblemente en ciertos momentos se siente más atraído por nuestro estado de ánimo y puede contestar más o menos.
Pero lo que sí es seguro que es cuando se realiza en plan, por ejemplo, de show, puede ocurrir alguna vez, desde luego, pero normalmente no ocurre psicofonía. ¿Contestada su pregunta? Sí, vale. Gracias. Bueno, volvamos al tema Sí. que es el estado de periodo de simulación. Sí. Bueno, periodo de halago. Hay un periodo en que en todas las técnicas psíquicas halagan al experimentador. Esto hay 50.000 casos. En psicofonía es pobre, ¿no? Pero todos sabemos los casos tan terribles que han habido, tan asombrosos, en los famosos contactos a través de la Ouija, de tú eres el mejor, tú eres el preseleccionado, a ti te hemos elegido, tú estás señalado por el dedo para cumplir una misión en la Tierra, tú vas a ser el salvador de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente de un contenido mesiánico bastante elemental. Y este es un periodo que dura mucho tiempo, el periodo halago. Y la persona que experimenta con ello lo que consigue pues es autosugestionarse, llegarse a creer que realmente es una persona elegida, llegarse a creer que está por encima de los demás. Esto es muy corriente, a veces incluso a través de la Ouija dice que se manifiestan extraterrestres, lo cual yo no acepto en absoluto. Y estos extraterrestres pueden presentar como el X727, por ejemplo, O el famoso Oxal, o Mermat, exacto. etcétera. Yo esto ya digo desde un principio que lo rechazo totalmente, ¿no? Pero hay un periodo de halago hacia esa persona se cree pues que está, pues bueno, que realmente ha sido seleccionado. Luego, de golpe y porrazo, este periodo de selección de halago cambia. Entonces viene un periodo de simulación, en el cual simulan pues que tienen mucha dificultad por llegar hasta nosotros, o simulan ser, por ejemplo, entidades que envidian estar en contacto con nosotros, empiezan a poner pegas, reparos. Y luego viene un ataque abierto directamente, donde a aquella persona que durante tiempo y tiempo la han estado halagando, después la han empezado a tratar con cierto desprecio, a partir de este momento del ataque lo tratan con auténtico desprecio y lo dejan ahí. Y no se vuelve a tener un contacto con este algo. Esa persona entonces lo que suele terminar es con unas expresiones enormes. Yo puedo garantizar que he visto más de un enfermo, en clínicas psiquiátricas, debido a este repentino desconectarse con esas entidades, he dicho entidades mal dicho, con ese algo que durante meses le ha estado proporcionando halago y que de golpe y porrazo se vuelve la medalla. O sea, lo abandona totalmente. Pero esto es un hecho que, por ejemplo, Es corriente, vamos. Sí, Salvador Fresedo ha explicado varios casos de ellos en Argentina, y toda la historia de la parapsicología está llena de ellos, sobre todo de la ufología, y sobre todo estos últimos años, sobre estos juegos de la mesita y de la Ouija, etcétera, etcétera. Bien, tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, Buenas noches. soc el Xavi, truco des de Sabadell. Sí? I bueno, és que vull fer una pregunta i no sé si abans hem parlat del tema perquè fa poc que ho he posat. Prova. I volia preguntar sobre això del Psicofonia. Psicofonia? Sí. Quants anys tens, sisplau? No? 19. Digue'm. Volia saber, abans el noi aquest que ha trucat ha dit l'estat de la ment quin havia de ser. Jo volia preguntar el lloc si influeix o no influeix. El lloc on es fa. El lloc on es fa. Bé, aquesta pregunta ja ha sigut contestada abans. Sí, realment, bé, ja t'ho podria dir ell, com ho ha dit abans, però el lloc no influeix. No. Sinesio? El lugar no influye. Puede haber lugares que sean más cómodos, más accesibles, lugares donde O hasta que haya nos guste. una voz típica que siempre sale allí. O hasta que nos gusten más, ¿no? O hasta que nos gusten más y sea más cómodo para hacer eso, pero realmente no influye el número de psicofonías que se pueda obtener en un sitio o en otro. Pero, por ejemplo, sí influye el hacerlas, por ejemplo, en casa, hacerlas a pleno bosque abierto, porque son mucho más limpias, la sonorización es mucho mejor. En casa siempre hay murmullos, hay reverberancia, ¿no? Lluvia acústica, y por tanto siempre quedan algo sucio en la psicofonía. En cambio, en cielo abierto, a campo abierto, donde no existe esa reverberancia acústica, pues la psicofonía queda más limpia. Pero es una cuestión puramente técnica, ¿no? Sí, de, puramente no de técnica. manifestación No. del fenómeno. No, absolutamente.
¿Alguna pregunta más? Bueno, si em permets, que jo voldria saber si hi ha alguna explicació per la qual aquest so que se senten després, Sí. nosaltres els podem percibir abans d'escoltar la cinta? No, en absoluto. No, eso también está explicado. En absoluto. Es que si lo escucháramos antes de viendo en la cinta, entonces ya no sería una psicofonía. Podría ser cualquier otra cosa menos una psicofonía. La psicofonía no es audible previamente a su previamente, registro. ni es subsónico ni es hipersónico. Es total, me he dicho antes que no era un fenómeno de tipo acústico, un fenómeno de tipo desconocido. No lo podemos oír nunca. Y si usted lo oye es que ya no es psicofonía. Molt bé, doncs felicitats pel programa i... Muchas gracias. Gracias por llamar. Vamos a ver. Estábamos en que, a ver si soy capaz de sintetizar. Hay un periodo de halago que es donde empieza el peligro, donde a uno le empiezan a decir, por ejemplo, yo estoy haciendo la psicografía y en psicografía, por ejemplo, o Sí, psicofonía, o cualquiera de estas manifestaciones, a mí me empiezan a decir que he sido elegido para una misión, para algo importante o para, en fin, para realizar cualquiera de estas cosas. Este es el periodo de halago, que es, digamos, el anzuelo, podría ser por el que uno empieza a hacer, por donde se crea la adicción. Luego un periodo de simulación donde empieza a decirse pues que hay dificultades, que lo que le estamos pidiendo no nos lo pueden ofrecer, por ejemplo, que se manifiesten, en el caso de que quisiéramos que se manifestaran unos extraterrestres, por ejemplo. Yo lo digo porque confieso también que practiqué la psicografía hace, en mis comienzos, en estos 20 años que llevo en este asunto, pues hace, no sé, 17 o 18 años también hicimos psicografía, éramos un grupo y íbamos a ver ovnis, y todo eso por lo que muchos de nosotros hemos pasado. Entonces, luego, esto no sucedió, efectivamente puedo constatar que ya entonces sucedía esto. Decíamos, bueno, pero es que nosotros queremos ver, claro, ya está bien, ¿no? De letritas y no sé, muchas frases y tal, folios y folios y folios registrados convenientemente, nos daba mucho trabajo porque todos lo queríamos tener, estudiar y demás. Bien, después de todos esos folios y folios, cuando se pedía una siquiera mínima prueba, pues había muchas dificultades. Eso, el periodo de simulación. Y luego viene ese periodo de abandono, que de pronto, efectivamente, sucede, de pronto no se sabe por qué, aquellos entes, aquellas manifestaciones, más que entes, aquellas manifestaciones desaparecen, dicen adiós, a veces lo dicen, a veces no dicen adiós, en nuestro caso nos dijeron adiós, y adiós, y hasta hoy. Bien, eso puede abocar incluso, según tú dijiste en tu conferencia y ya comentaste en tu libro, puede abocar incluso a una pseudo posesión diabólica. Bueno, este es un tema terriblemente difícil de tocar. Pero terriblemente actual porque, en fin, Terriblemente yo que actual, conozco sí. a algunos señores que se dedican a eso del exorcismo y todo eso y parece que abundan, más de lo que parece. Bien, pero vamos... Sin querer alarmar a nadie. No, ten en cuenta que, por ejemplo, la misma Iglesia Católica acepta pues que solo el 0,0001% es auténtica posesión, ¿no? Lo demás suele ser desdoblamientos de personalidad. O sea, lo que se llama eso, una pseudo posesión. Exacto, desdoblamiento de personalidad, eclosión de nuestro inconsciente que pasa a nuestro consciente y surge esa personalidad. A veces pasa, nosotros mismos hoy en nuestra vida cotidiana dices, caramba, ¿cómo he sido yo capaz de hacer esto? Y lo has hecho, pero lo has hecho obedeciendo a mi inconsciente. Yo puedo decirte, por ejemplo, en psicofonía, y no es que ruya el tema de la posesión, sería tema para hablar largo y entendido. Sí, pero la pregunta, si me permites, sintetizando, porque ya nos pasamos 5 minutos, de todos modos vamos a porque creo que es interesante. La pregunta era, ¿se puede llegar a ese estado a partir de estas manifestaciones? Sí. ¿Tienes tu constancia de que...? Bueno, yo tengo constancia en psicofonía en una chica pues que muy acomodada económicamente, que después de espiritismo, etcétera, buscando entrar en contacto con su marido, que hacía unas semanas o 2 semanas después de casarse había fallecido en un accidente de avioneta de propiedad, y empezó a hacer psicofonías, y un día se le apareció una voz que se presenta pues como su marido, no recuerdo el nombre, y entusiasmada, ella reconoce la voz de su marido. Fulanita, te quiero mucho, te espero, etcétera, palabras al lago, y llegó el porrazo un día, empieza a cambiar
y le empieza a inducir el suicidio. Tal como suena. O sea, de algún modo la estaba tratando de convencer de que se fuera con él. Bueno, hasta tal Eso punto es una que... inducción al sí, suicidio. no, hasta tal punto que la chica intentó suicidarse, sobre todo los familiares la Convencida cogieron al de que tiempo. se iba con él. Sobre todo que los familiares la cogieron al tiempo, la llevaron a un centro médico, le hicieron un lavado de estómago, tal y cual, la chica se salvaron. La chica convencida, porque él la llamaba, porque le decía que se suicidarse, porque ella le inducía, lo que fuera, le inducía el suicidio. Entonces, por eso hablo de la peligrosidad de estos temas psíquicos, ya que desconocemos en realidad la naturaleza de qué es lo que nos contesta o nos llama o nos advierte. Claro, esa chica entró en contacto Con algo. con esa manifestación en el peor momento que podía. Podría haber una explicación racional que fuera su propio inconsciente que la indujera al suicidio, de justificar que ella ya tuviera deseo de suicidarse en su desespero de viuda, ¿no? Y entonces su propio inconsciente la indujera al suicidio. Entonces esto sería una psicofonía de tipo telérgico. No cuadra bien, podría serlo. Para suponer de que no fuera una psicofonía de tipo telérgico hace falta experimentar con aparatos gemelos, con una serie de precauciones. Esta chica no trabajaba con estas precauciones, pero el caso es que llegó al intento de suicidarse. Bien, creo que tenemos ya la última llamada. Buenas noches. Sí, díganos. Bordet, Buenas noches. buenas noches. Mire, yo he llamado antes, soy José Díaz, y me gustaría hacer una pregunta sobre un tema que han tocado ustedes y que tanto a mi esposa como a mí nos ha llegado a preocupar bastante. Perfecto, No sé, pues hágala usted. no sé si es respecto a la Ouija, aunque lo haya tocado de soslayo, Sí. nosotros nos ha tocado directamente, ¿no? Bien. Nosotros, bueno, éramos aficionados a este tema, lo hacíamos con prudencia y tal, pero habíamos hecho pues bastantes Ouijas, ¿no? En casa de amigos y tal. Esta experiencia la tuvo mi esposa, no la tuve yo personalmente. Al cabo de unos días, después de un sábado por la noche de cena y después de Ouija, hasta las tantas, ¿no? Mi esposa iba andando por la calle, en Sabadell, y se encontró un señor, así de golpe, pataplaf, un señor con traje muy bien arreglado, que le hizo un comentario, eso es totalmente cierto, le hizo un comentario de decir, oiga, usted practica la Ouija, ¿verdad? Mi mujer pues se quedó pasmada, ¿no? Dice, oiga, pues sí, el señor no lo conocía absolutamente de nada, y le dijo, palabras textuales, no lo vuelva a hacer más, pues puede tener un disgusto por un señor que no lo conocía absolutamente de nada. Aquel señor, cuando mi mujer quiso reaccionar, pensar y preguntarle, oiga, pero usted, de que me conoce, quién es usted y tal, aquel señor no lo vio más. Llegó desaforada a casa, no lo comentó, y la verdad es que lo hemos comentado con bastante gente, que en fin, que sabe algo del tema, nadie nos ha sabido dar una explicación. No es que nos haya preocupado en exceso, lo hemos dejado correr. Lo que sí es cierto es que no hemos hecho ninguna Ouija más. Pues han dejado correr el asunto y han dejado correr la Ouija. Exactamente, pero no deja de ser un tema, que ahora, en fin, aquí viendo el programa... Difícil de explicar, ¿verdad? Exactamente, y totalmente cierto, además. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, aquí tenemos una... Manifestación sorprendente, ¿no? Bueno, en parapsicología hay un fenómeno que se llama teleplastia, que es la proyección de imágenes que somos capaces de ver o de plasmar en superficies. Entonces vamos a dejar de lado que por no meternos en más honduras, vamos a dejar, por ejemplo, de que en realidad se trate de la intervención de una entidad del tipo que fuera, o de un vecino sencillamente que supiera sus prácticas. La realidad es que en esa presentación de ese personaje hay un positivismo que le advierte del peligro de practicar la psicofonía. Que induda hay la psicofonía, perdón, la psicografía, la vasografía en este caso, sí. Que indudablemente lo hay. Y que si tuviéramos tiempo yo les podría exponer a usted 50.000 casos, no ya de intentos de suicidio, sino de auténticos suicidios. De varios suicidios, incluso algunos de tipo colectivo. Entonces, hay un hecho evidente. La imagen de esa persona podía ser una rebelión de su propio inconsciente proyectada. Podía ser
ni lo niego ni lo afirmo, la intervención de algo exterior a usted. Pero lo que sí es una verdad como una casa es que la intervención posiblemente de ese algo fue positivo en ustedes. Y creo que han hecho muy bien en dejar de realizar la Ouija. Bien. Tenemos una última psicofonía. Sí, creo que sí, creo que sí. Vamos a pasar esa última psicofonía y luego ya vamos, si te parece, a comentar ya algunos casos concretos, sí, ya nos pasamos de hora, a comentar un par de casos concretos de que tú hayas podido vivir directamente a partir del fenómeno de la psicofonía. Vamos a oír esa última grabación. Habría que repetirla de nuevo, vamos a ver, porque esta es más difícil, parece de... No, yo creo que se oye bien, si lo suben un poco el volumen. Vamos a ver. Lo he oído perfectamente. Vamos a ver, me ha costado un poquito, está teniendo de muchas cosas a la vez. De todos modos, ¿qué es lo que nos dice esa...? Solo sencillamente pregunta, dice, dime, amigo, dime. Dime, amigo, dime. Si podíamos volver a oír. Vamos a ver, la oímos otra vez. Perfecto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, esta psicofonía también en casa. Si está claro, llega un momento en que tú no puedes ir por ahí con las campanas de vacío ni las cámaras de Faraday, Claro, no puede sino uno. que montas un gabinete y realizas las experiencias obedeciendo a un plan preestablecido. De todos modos, sabiendo que funciona... No hace falta. No hace falta. Mira, por ejemplo, cuando no hace falta mucho menos, ¿no? Pero se hace, eso se hace, ¿no? Pero los ruidos que se oye aquí durante la psicofonía es que yo trabajamos en el laboratorio con cassette abierto, de cinta grande, ¿eh? Con cinta de bobina, no Sí, el cassette no. de este normal. Y entonces se pasa a las cintas pequeñas cuando se intenta archivarlas. Hoy día ya no nos interesa a nosotros el contenido de la psicofonía, tenemos 50 montones de ellas. No nos interesa lo que nos puede decir, lo que nos interesa es cómo se realiza el fenómeno. Entonces vamos eliminando posibilidades y vamos intentando aislar, por eliminación de posibilidades, llegar a cuál es el motivo que produce el fenómeno. Pero que nos digan, dime amigo, ¿dónde estoy? O cómo duermes, o me den una ecuación matemática resuelta porque a mí no me salía la pregunta y me la contestan, algo por el estilo. ¿Eso sí, también se ha dado? sí, eso ya no tiene importancia. Bueno, vamos a ver. ¿Nos puedes explicar? Yo recuerdo en la última conferencia comentaste un caso de un catedrático de una universidad muerto. Sí. Y bueno, ¿cómo fue esto? Bueno, hubo un catedrático, un chico joven, que falleció en un accidente de coche, ¿no? Entonces otro catedrático o un profesor de física, pues un día haciendo psicofonías, parece ser que recoge la voz, que le recuerda pues este otro muerto, este difunto, ¿no? Nos llama, nos dice pues que tenía la voz de José grabada. La escuchamos, nos pareció que sí, que era la voz del profesor difunto, y entonces de unos archivos se sacó una conferencia dada hacía ya meses por este profesor que acaba de morir, bueno, que hacía unas semanas que había muerto. Entonces se comparó en un analizador de sonidos, que descompone la voz en tono, intensidad y timbre, se comparó la voz de la psicofonía grabada con la voz de la misma sílaba de una conferencia de este profesor. Y es sorprendente porque sobrepuestas las dos gráficas de descomposición de intensidad, tono y timbre coincidían perfectamente. O sea, hace ya muchos años que esto parece que se avisa, es lo que se llama el tonograma o fonograma, sí. tú, entonces, y esto viene a ser una especie de huella dactilar, igual que sí, los dedos en una huella dactilar. Se acepta como prueba pericial en América. O sea, incluso se acepta como prueba pericial. Existe cada uno, incluso si cuando imitan, hay una por ejemplo, una quiero decir, no hay declaración. posibilidad de que uno de estos señores que imitan cantantes o que imitan voces perfectamente, No, eso no es imposible. Esa más te voy a decir una cosa. Yo te hago el fonograma. Tú ahora imagínate que tú fueras una persona en que tuviese capacidad de imitar diferentes, ¿no?
y se te hace el fonograma en este momento, se te hace, ¿no? Entonces tú intentas imitar la voz pues de otro personaje, se te hace el fonograma y coincide. O sea, hay un timbre Hay que algo, sale de hay algo laringe que coincide y que queda ahí. Claro, hay una vibración diferente, hay una serie de detalles que han cambiado, pero los rasgos esenciales son siguen, son eso sí siguen. O sea, cada persona tiene lo suyo. Entonces, nos quiere decir que cuando se hizo ese tonograma o fonograma de esa voz registrada en la cinta magnetofónica, correspondía perfectamente con a su propia voz, a la voz que ya se tenía registrada. Exacto. Entonces que cada uno saque de aquí sus cosas. Claro. Luego hay otra cosa curiosa y que nos saca precisamente, y sería lo último ya que comentaremos, porque si no, pues nos extenderíamos demasiado y ya te hemos robado un cuarto de hora más. Esto nos saca del mundo del espiritismo, del mundo de los descarnados, de las entidades y todas estas cosas. A ti te salió una voz una noche de una alumna tuya. Sí. Sí. Esto curiosamente creo yo que nos saca de... Sí. Bueno, esto fue precisamente temas, ¿no? Yo ensayando en casa, me salió una voz que reconozco perfectamente, que menciona mi nombre y me dice: te necesito, tengo que hablar contigo. Y me impresioné, realmente me impresioné. Porque conocías la voz, sí, sabía perfectamente quién era perfectamente, la perfectamente grabada. Incluso luego dejé escuchar a esta persona, a esta alumna, y ella misma se quedó realmente sorprendida, ¿no? Pero yo al día siguiente, no sin cierta precaución, llamo a casa de los padres, pregunto por ella se me pone el teléfono y me dice: oye, qué casualidad, fíjate, tengo unos exámenes de física para oposición dentro de 3 meses. Bien, lo llevo todo bastante bien, pero me gustaría que la física y la química, los 30 y tantos temarios de física y química, me los repasaras un poco. Y me dormí con la idea de que tenía que llamarte para ponerme en contacto contigo y pedirte este favor. Bueno, aquí las consecuencias de esto pueden ser múltiples, ¿entiendes? Y claro, necesitaríamos casi otra hora y media para hablar de este tema. Ya, pero quiero decir que ya apuntamos que esto se sale, quizá en otra ocasión podamos volver a tratar el tema. Bueno, es que aquí pero esto ya se sale de... Es psicofonía igual, porque también está en cama de vacío y evidentemente, pero esto ya nos saca del espiritismo. Nos saca del espiritismo, pero nos introduce más hasta cierto punto, y nos introduce más en lo paranormal. En la telecinesia, no, por encima de eso, que quizá en el desdoblamiento, en la bilocación, en el desplazamiento. Casi en una especie de viaje astral. Ahí está. Ya. Bueno, y únicamente decir que paralelamente, como esto quien esté interesado en su libro lo puede comprobar, paralelamente al fenómeno de la psicofonía, en algunas ocasiones, junto a la psicofonía, se producen casos de telecinesia o telequinesia. Bueno, hay unos fenómenos que llamamos fenómenos concomitantes o fenómenos de acompañamiento, que acompañan al fenómeno psicofónico. O sea que no solamente la psicofonía, pasan algunas cosas sí, más a veces cuando la psicofonía se les pasa algo, pequeños objetos, se mueven objetos, hay caídas bruscas de temperatura en el laboratorio, pero que quiero advertir a nuestro auditorio y a nuestros televidentes que esto es a base de días, semanas, meses y años ya fenómenos más que llegas a darte cuenta de que existe tal fenómeno, que no es una cosa inmediata. Existen fenómenos de acompañamiento que llamamos fenómenos de concomitancia. Y es que leyendo tu libro precisamente me ha sorprendido mucho que había un investigador que sucedía cuando él no miraba, y cuando miraba dejaba de suceder. Por ahí vuelvo a decirte que son manifestaciones de energía inteligente. O sea, hasta que no hubo un rastro del polvo que había y tal, no pudo comprobar que eso no pudo demostrar que eso había sucedido. Eso ocurría. Por tanto, digo que vuelvo a decir que la psicofonía como final es la manifestación de una energía y que posiblemente esa energía es más inteligente por decirlo de lo que nos podemos creer. Y que puede haber una intención subyacente, ¿no? Que además no sabemos cuál es. Sí, puede haberla, desde luego. Muy bien, pues hemos tratado el tema de la psicofonía, nos hemos pasado 20 minutos largos. Gracias, Inesio. Sé que mañana tienes que madrugar y esto es un gran esfuerzo para ti. Y hacer kilómetros. Y hacer kilómetros, eso no lo sabía y es peor.
Y entonces, bien, hemos tratado el tema de la psicofonía, hemos dado la mayor cantidad posible de datos gracias a un experto que tenemos aquí y que habla desde la facultad y la autoridad que le da el hecho de practicar el asunto y de tocar el tema del que está hablando. Además, es un hombre que pertenece por mérito propio a, en fin, nada menos que a una entidad dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tenemos un científico con nosotros que está estudiando un tema paranormal. Te agradecemos mucho, Sinesio, que hayas venido. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Sé que ha sido un gran esfuerzo. I bé, només em queda dir que fins al proper dimecres, si vosaltres voleu, en el vostre programa Diàlegs amb un Diable. Bona nit.